sentido, ¿verdad? Entonces, por eso es que usamos modelos en ecología, ¿verdad? Exactamente todas las opciones que ustedes dieron, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Bueno, entonces, bueno, los modelos en ecología en general, ¿verdad? Es una herramienta poderosa que nos puede decir algo sobre un sistema. Es lo que estábamos platicando. Hasta cierto modo, ¿verdad? También puede considerarse de que nos ayuda a hacer modelos estadísticos para describir la mecánica de los patrones en la naturaleza, ¿no? Y lo que estábamos hablando anteriormente, ¿verdad? Que permite responder preguntas ecológicas directamente e indirectamente a la vez, ¿verdad? Pero más que todo nos da la sensación, ¿verdad? Que podemos entender un poco mejor la realidad, ¿verdad? De un ecosistema. Muy bien. Bueno, entonces solo como para tener algo en mente, ¿verdad? De cómo es que funciona esto, ¿verdad? Básicamente, pues los modelos de ecología y en base, como casi cualquier disciplina, ¿verdad? Todo tiene que empezar con una pregunta, en este caso una pregunta ecológica, ¿verdad? Que tenga algún sentido ecológico que queramos resolver. Y en general, pues, eh, se podría decir de que una investigación parte de esta misma pregunta, ¿verdad? Y de esta misma pregunta vamos a diseñar un mecanismo o vamos a adquirir datos, ¿no? Que nos van a ayudar a contestar esa pregunta, ¿verdad? Pues de ahí es donde tienen que empezar más o menos los criterios de cómo funciona, ¿verdad? Un modelo ecológico. Entonces, cuando ya tenemos los datos, ¿no? Pueden haber dos tipos de modelos, ¿verdad? Unos modelos que son estocásticos, en este caso, otra palabra, ¿verdad? Para decir aleatorios, ¿no? Hasta cierto sentido. O algunos le dicen ruido, ¿no? A este tipo de modelos, que incluye esta variación, digamos, aleatoria, ¿verdad? En este caso, de los sistemas que estamos analizando y que realmente no son un efecto en este caso, el patrón o proceso que estamos tratando de evaluar, ¿verdad? Desde nuestra pregunta ecológica. Y están los modelos deterministas, ¿verdad? Que en este caso los modelos deterministas vienen siendo modelos que nos van a dar un mismo resultado con las mismas condiciones iniciales prácticamente. O sea, siempre vamos a saber qué es lo que vamos a obtener. Y esto tiene más o menos que ver lo que dijo el compañero, ¿verdad? Son modelos deterministas, son modelos que nos ayudan a predecir, ¿verdad? Son más predictivos. Y algunos los conocen como señal, ¿verdad? Bueno, entonces después dependiendo de qué tipo de modelo es el que estamos trabajando, ¿verdad? Tenemos que hacer sus estimaciones de parámetros, ¿verdad? De estos modelos, en este caso, ¿no? Y la estimación también de sus regiones de confianza, ¿verdad? Qué tan probables son que estos modelos, cuáles son los parámetros que tienen estos modelos, ¿verdad? Para poder ser evaluados y contrastados. En este caso, ¿verdad? Si seleccionamos un modelo, ¿verdad? Por medio de estos parámetros, a veces tenemos que hacer remuestreos, ¿no? Que nos van a dar otro modelo en este caso, como está en esta flecha, ¿verdad? Que nuestros mismos parámetros de confianza nos van a servir para generar otro modelo, que al final de cuentas, ¿verdad? Nos va a servir para hacer una prueba de hipótesis o seleccionar el modelo más simple, podría ser también, ¿verdad? Diferentes formas de evaluar, ¿verdad? Estos modelos, ¿verdad? Y por último, una respuesta que generalmente tiene que hacer o dar un poco de información sobre la pregunta inicial que tenemos, ¿verdad? Al final de cuentas, ¿no? Si tienen alguna pregunta, alguna duda, solo abran el micrófono y pregunten, ¿verdad? No hay un problema. ¿Okay? Muy bien. Entonces, esto solo es para que tengamos una idea, ya que vimos que existen los modelos ecológicos, ¿verdad? Hasta cierto sentido. También estábamos viendo de que esto es un ejemplo, ¿verdad? De los tipos de modelos que pueden haber, al menos desde el punto de vista de la máxima verosimilitud. En la actualidad, pues pueden haber inclusive modelos que se utilizan, digamos, otras estadísticas como la bayesiana y actualmente, ¿verdad? Otro tipo de modelo que es un poco más general, ¿verdad? En este caso, que es el machine learning y todas estas cosas que al final de cuentas son basados en lo mismo, ¿verdad? Más o menos, ¿verdad? En este caso es la clasificación, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, ¿verdad? Hay un sinnúmero
de modelos que se pueden utilizar para darle respuesta a una pregunta ecológica, ¿verdad? Lo único que hay que saber, cuál de todos estos modelos es el efectivo, ¿verdad? Que, que nos puede servir para responder una pregunta ecológica, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, podemos empezar desde los modelos más simples, que puede ser una regresión lineal, ¿verdad? Una regresión lineal múltiple, después pasando por modelos lineales generalizados. Y aquí es una cuestión de prueba de error, ¿verdad? Que con cada uno de esos modelos habría que estar probando, ¿verdad? ¿Cuál es el mejor de estos estadísticos para describir los datos que tengamos? Pero entonces ya dejando a un lado, ¿verdad? O recordándonos más o menos qué son modelos hasta cierto punto, ¿verdad? ¿Cómo es que se hace esto? ¿Qué es lo que hacen estos modelos para que nosotros podamos verificar, ¿verdad? O poner a prueba, ¿verdad? En tal caso, ¿verdad? Los enunciados de un modelo, ¿verdad? Esa es una cosa que a veces hemos hecho y no nos hemos dado cuenta que está muy, muy relacionado a ciertas terminologías que hemos visto en estadística y en algunos otros cursos, ¿verdad? Oh. Esto solo es como si ustedes alguna vez quisieran verificar o empezar a usar, ¿verdad? Algunos ejercicios que tengan que ver con la generación y el uso de modelos, pues este es un libro recomendado, ¿verdad? Que tiene ejercicios en R, ¿verdad? Que ustedes pueden empezar a ver cómo los modelos tienen que ser modelados, en este caso, por diferentes fases, ¿verdad? Para buscar el modelo adecuado, ¿no? Para el tipo de datos que tengan, ¿verdad? Entonces, solo se los dejo ahí como algo extra, ¿verdad? Entonces, siempre desde el punto de vista de los modelos de ecología, ¿verdad? ¿Qué tipos existen, verdad? Bueno, hay más que todo, ¿verdad? Modelos que son teóricos, estratégicos o generales. Estos son más teóricos en cierto punto y intentan entender más los procesos, ¿no? Que generan, ¿verdad? Algunos patrones. Y están un poco más aplicados, que en este caso solo intentan, como decía el compañero al principio, intentan describir o predecir, ¿verdad? Ciertos aspectos, ¿verdad? Entonces hay que tener conciencia que existen estos dos tipos de enfoques dentro de lo mismo que es el modelaje, ¿verdad? Y otra forma de verlos, ¿verdad? Serían los modelos fenomenológicos, que es lo mismo, son patrones observados, que se utilizan ajustes que encajen, ¿verdad? Para ver si este patrón o no, ¿verdad? Es realmente producto de algún fenómeno, ¿verdad? De la naturaleza en este caso, o es algo totalmente aleatorio. Y el otro sería un modelo mecanístico, ¿verdad? En este caso, tratando teóricamente, en este caso, tratando de entender cuál es el proceso, ¿verdad? ¿Cuál es la razón de ser de que se están formando ciertos patrones en la naturaleza? No solo como en el caso de los modelos fenomenológicos que intenta describir, en este caso, los patrones o ver si un patrón puede emergir dentro de unos datos, ¿verdad? Entonces, básicamente, estos dos tipos de enfoques, ¿verdad? Nos permiten entender, ¿verdad? Que realmente es un modelo nulo, ¿verdad? Entonces, por eso es que estamos refrescando un poquito esto, ¿verdad? Para que ustedes más o menos vinculen, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia de tener bien claro cuáles son los patrones observados y cuáles son y la diferencia de los procesos, ¿verdad? Que están detrás, ¿verdad? De algunos fenómenos. Muy bien. ¿Alguna duda hasta acá? Ahora sí, yo tenía una duda, ¿No? como ¿cuál podría ser un ejemplo de un modelo Yo no los puedo ver, fenomenológico? entonces no sé. Bien. Entonces, Ahí se una lo- pregunta así inocente, ¿verdad? De su... Gustavo, ¿Sí? solo Werner, Rodrigo, te preguntó ¿qué preguntaste, Rodrigo? Por favor, repetí. Ah, sí, perdón, pensé que se me había escuchado. ¿Cuál era un ejemplo de un fenómeno, perdón, de un modelo fenomenológico? Vamos a ver eso. Un ejemplo. Bueno, podría ser, por ejemplo, si tú vienes y vas, no sé, a un bosque, digamos, del norte de Guatemala y haces observaciones de aves, ¿verdad? En varios transectos, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, en este caso, tú estás
obteniendo información, ¿verdad? Por los patrones observados que tú estás teniendo, ¿verdad? Y después vas a analizar o comparar, ¿verdad? Si está, por ejemplo, los transectos que tienes están más, son iguales o diferentes al área protegida que está en el este con respecto a la parte del área protegida que está al oeste. Entonces tú estás, en este caso, comparando estos patrones observados que tú estás tratando de comparar, ¿verdad? En este caso, esto sería un modelo fenomenológico, ¿verdad? Porque está basado en una observación, en este caso, la inducción, ¿verdad? Entonces, en ese caso, sería un fenómeno que tú estás comparando, pero no estás contestando en este caso como lo que sería un modelo mecanicístico, ¿verdad? En este caso, sería tratar de responder es por qué son diferentes. O sea, ¿qué fue el proceso detrás? Se podría decir, hubo una barrera geográfica, hubo algún tipo de adaptación o algún fenómeno que tenga que ver con la selección natural, ¿verdad? En esas dos poblaciones, eso ya sería intentar, ¿verdad? Responder eso con un modelo mecanicístico del por qué. Entonces, aparte, el otro es más observacional, se puede decir, ¿verdad? De lo que estás comparando. No sé si respondo a tu pregunta con eso. Sí, sí, quedó claro. Muchas gracias. Ok. Sí, en este caso, esto sería más los patrones que emergen, ¿verdad? Que tú estás viendo, o inclusive podría ser un análisis de fotos aéreas, ¿no? Que estás tú construyendo un patrón, ¿verdad? Del paisaje. Pero en este caso son patrones que estás observando y no estás poniendo a prueba el proceso que los formó, ¿verdad? O el proceso de por qué están determinados de cierta forma. Entonces, esa sería la diferencia. Con otro ejemplo. Bueno, y pasando a esto, ¿verdad? No sé si se recuerdan de su estadística, ¿verdad? De segundo año, creo yo. Y pregunto, ¿verdad? Si ustedes tienen claro que es una hipótesis nula, ¿verdad? O qué es lo que intenta hacer una hipótesis nula, ¿verdad? En la estadística clásica, ¿verdad? Todos tienen muy, muy, muy claro eso. Más o menos. Más o menos, no al 100%, pero sí, digamos, la idea. Ok. Cuando te presentan una hipótesis nula, ¿verdad? En la estadística, ¿qué es lo que estás buscando, ¿verdad? En este caso estás comparando dos medias, dos muestras, ¿verdad? Poblacionales y estás comparando sus medias, ¿verdad? ¿Qué es lo que te dice la hipótesis nula en este caso, en esta gráfica? Si alguien me puede decir. Bueno, la hipótesis nula, que es la primera línea que tenemos ahí, ¿verdad? Nos está diciendo de que, en este caso, la media poblacional es igual a a la otra media poblacional que estemos comparando, ¿verdad? O sea, no hay una diferencia, ¿verdad? Y eso significa que no rechazamos la hipótesis nula, ¿verdad? De una hipótesis estadística, ¿verdad? Y en el caso de la hipótesis alternativa, que es la H1, ¿verdad? Nos está diciendo que hay una diferencia significativa, ¿verdad? ¿Y por qué es que necesitamos esta división, ¿verdad? De contraste, ¿verdad? Para poder, en este caso, comparar datos, ¿verdad? Pues básicamente es porque necesitamos poner a prueba, ¿verdad? Si existe un efecto o no de cualquier cosa que estemos comparando, ¿verdad? No sé si quedó claro eso o lo puedo explicar de otra manera. Sí, sí quedó claro, gracias. Ok, gracias. Muy bien. Entonces, ¿por qué estoy mencionando esto de la hipótesis nula, verdad? Es para que ustedes se imaginen que la hipótesis nula y un modelo nulo, pues están altamente relacionados, no son la misma cosa, ¿verdad? Porque están tratando de buscar diferentes aspectos, ¿verdad? De comparación, pero sí realmente están bien vinculadas, ¿verdad? Y específicamente es por eso que existen, ¿verdad? Y lo vimos al principio, ¿verdad? Cuando me pregunté por qué se utilizan modelos en ecología, ¿verdad? Y parte de esto, ¿verdad? Es porque esos modelos nos permiten formular pruebas de hipótesis, ¿verdad? En cierto sentido, ¿verdad?
pueden haber otros tipos también de inferencias de modelos, pero básicamente nos permiten hacer esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? O en este caso, ¿qué es un modelo nulo, verdad? Básicamente, ¿verdad? Y esta problemática realmente apareció y hace bastantes años, más o menos hace 60, 70 años, en los 60, ¿verdad? Y este concepto fue popularizado por MacArthur y Wilson, ¿verdad? Básicamente en su artículo de la teoría de biogeografía de islas, ¿verdad? Ahí es donde empieza como a popularizarse este concepto. ¿Y por qué, verdad? Porque estos científicos hace 50 o 60 años se dieron cuenta de una cosa. Estaban observando fenómenos, ¿verdad? Pero cayeron en cuenta, ¿verdad? De que cómo ellos podían falsear, ¿verdad? Estos fenómenos. Lo tenían que comparar contra algo más, ¿verdad? Y en este caso, pues, se les ocurrió que necesitaban compararlo con algún aspecto observacional que fuera aleatorio, o sea, que no tuviera el efecto que se esperaba en un patrón, ¿verdad? Entonces, pues de ahí nace la idea de que se necesitaba un modelo nulo para realmente poder contrastar un modelo en ecología, ¿verdad? Y de hecho, si ustedes se ponen a pensar y a imaginar, ¿no? Un modelo en ecología es necesario porque no podemos hacer en cierta manera, o hay pocos, ¿verdad? Experimentos de escala grande, ¿verdad? Que se puedan controlar y realmente ahí sí que aislar todas las variables que están funcionando, ¿verdad? Entonces, es una problemática desde el punto de vista de viabilidad económica y del tiempo que se necesita, ¿verdad? Entonces, son pocos los estudios, ¿verdad? En ecología grandes que puedan, en este caso, abordar, digamos, ¿verdad? Modelos en ecología. Y de hecho, bueno, la teoría de biogeografía de islas, algunos de sus experimentos clásicos, ¿verdad? Pues utilizaron pequeñas islas en el Caribe, ¿no? Y en este caso, imagínense, ¿verdad? Eran los 50 o 60, ellos fumigaron todo lo que había ahí y mataron todo lo que estaban en todas esas islas para poner a prueba ese modelo, ¿verdad? Realmente en la actualidad hacer eso, yo no creo que se puedan tener los permisos, ¿no? Para poder hacer un tipo de estudio de ese nivel, ¿verdad? Entonces hay restricciones, ¿verdad? Entonces ellos empezaron a ver y a pensar, ¿verdad? ¿Cuál sería otra alternativa que ayudaría a poder generar estas pruebas de hipótesis, ¿no? Entonces, modelo nulo en general, ¿verdad? Es un modelo que genera patrones que se basa en la aleatorización, ¿verdad? Esto es al azar, ¿verdad? Es una manera de formar datos al azar, de datos ecológicos, ¿verdad? Que ya pueden ser aleatorios de una distribución conocida o específica, ¿verdad? Esta aleatorización está diseñada para producir un patrón que se esperaría en ausencia de un mecanismo ecológico particular. Entonces, basado en este concepto, que fue hasta 1996 que Gotel y Grace realmente agarraron, hicieron una revisión de todo lo que son modelos nulos desde los 70s y ellos pudieron realmente especificar y organizar, ¿verdad? Todo se podría decir, la diversidad de conceptos que estaban dentro de lo que era modelos nulos. Y es un libro clásico, ¿verdad? Sobre los modelos nulos, especialmente en ecología, ¿verdad? Y de ahí vienen estos conceptos, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, prácticamente un modelo nulo es un modelo generado para formar una distribución aleatoria. ¿Y por qué una distribución aleatoria? Porque al ser aleatorio, de los propios datos observados, esperamos que se borre, digamos, los patrones o efectos que estamos tratando de contrastar, ¿verdad? Porque es totalmente aleatorio, ¿verdad? Esa es la belleza de esto, ¿verdad? Que no había una forma como contrastar esa realidad, entonces matemáticamente en este caso podemos generar una distribución que está totalmente ajena al fenómeno que estamos viendo. ¿Y cómo logramos eso? Agarrando al azar nuestras propias muestras, nuestras propias observaciones. Si yo los agarro al azar, yo espero que va a tener una distribución que borre el efecto que yo espero observar, ¿no? O que yo quiero contrastar. Y esa es la magia de obtener un modelo nulo, ¿no?
nos sirve para ver si realmente hay un efecto, ¿verdad?, en lo que estamos observando. Cabe decir, ¿verdad?, que no encontremos ese efecto, o que encontremos un efecto, no nos está diciendo por qué existe ese efecto, ¿verdad? Solo estamos dándonos cuenta que existe un efecto y observando que se maneja de cierta manera, ¿verdad? Eso hay que ser claro, ¿verdad? Está asociado, ¿verdad?, a cierto fenómeno. No realmente estamos determinando qué es lo que lo provoca, ¿verdad? Entonces, eso hay que estar conscientes bastante, ¿verdad? Okay. Entonces, disculpen que esto está en inglés, pero no tuve tiempo ahí para traducirlos, pero yo creo que esto resume muy bien todo lo que debemos aprender el día de hoy, ¿verdad? Número uno, ¿verdad?, es de que tenemos las hipótesis estadísticas nulas, ¿verdad? En este caso es todo lo que tiene que ver con pruebas de hipótesis, ¿verdad? Y distribuciones paramétricas y todo esto. La del centro es la que nos interesa a nosotros en este día, ¿verdad?, que está orientada a ver patrones, ¿verdad? Y en este caso se genera por la aleatorización, ¿verdad?, de los datos observados, y en base a eso vamos a utilizar una distribución nula. Y esa distribución nula es la que nos va a servir para comparar patrones. Y estas, en la parte de la derecha, y es bastante importante, tenemos el otro tipo de modelos, ¿verdad?, que también utilizan partes de modelización nula, pero no son necesariamente modelos nulos, ¿verdad? Y en este caso son los modelos mecanicísticos. Y estos están más orientados a entender los procesos, como les decía, ¿verdad? Hay que estar bien claros que existen fenómenos, ¿verdad?, que se van a explicar con los patrones, con patrones, y otros que quisiéramos, ¿verdad?, poder orientarlo a los procesos. Y estos procesos, pues, nos dan un grado de realismo, ¿verdad?, un poco más complejo, ¿verdad?, de lo que realmente está pasando, el por qué está pasando y cómo, ¿verdad? Todo esto mecánico, ¿verdad? Y aquí es donde están todas estas estructuras, ¿verdad?, como la teoría de biogeografía de islas, ¿verdad? También los modelos de metapoblación, ¿verdad?, que muchos de estos temas creo que los han visto ustedes en ecología. Y también, ¿verdad?, está la teoría neutral de la biodiversidad, ¿verdad?, también como un posible modelo mecanicístico, que en este caso, ¿verdad?, también se pueden dividir, en unas están basadas en las especies, otras están basadas en los individuos, pero para poder diferenciar entre un modelo nulo y un modelo mecanicístico, en este caso, tenemos que tener en cuenta una cosa bien importante, y esa es más o menos la manera de poder distinguirlos, ¿verdad?, al menos cuando estamos leyendo literatura relacionada a eso. Y es que los modelos nulos utilizan los mismos datos que nosotros observamos, mientras que los modelos mecanicistas van a necesitar, en este caso, que ustedes parámetros, ¿verdad? O van a tener más restricciones, ¿verdad?, de ciertos parámetros, ¿verdad? No van a estar construidos totalmente al azar de sus datos, sino que van a estar construidos teniendo algunas restricciones, ¿verdad? Controlando en algunos casos algunos procesos dentro de este mismo, se podría decir, bueno, entre la misma mecánica, ¿verdad? Pueden ser de que sean más reales, ¿verdad? Pero al final también son más complicados porque tendríamos que tener realmente la parametrización específica, ¿verdad? Para cada uno de los componentes de ese modelo, ¿verdad? Por ejemplo, en el modelo de metapoblaciones tendrían que saber cuál es la tasa de migración, ¿verdad?, que se encuentra entre cada una de las, se puede decir, subpoblaciones, ¿verdad? Entonces, pues si no tenemos ese dato, ¿verdad?, o es bastante difícil conseguir ese dato, ¿verdad?, pues es uno de los requerimientos para poder utilizar ese tipo de modelos, ¿verdad? Que a la vez, ¿verdad?, para cada una de estas situaciones se construyen, ¿verdad?, modelos nulos específicos para cada una de estas situaciones, pero no son lo mismo, ¿verdad? Los modelos nulos también pueden estar dentro de estos modelos mecanicísticos, pero no necesariamente son equivalentes, ¿verdad? Sí tienen algunas diferencias. Entonces,
Creo que nos estamos pasando, sí. Entonces, desde el punto de vista, ¿verdad? De cómo funciona esto, entonces van a tener hipótesis nula, ¿verdad? Datos compilados, van a tener que aleatorizar sus datos compilados y en este caso van a generar una distribución nula, ¿verdad? En algunos casos ustedes lo hacen, ¿verdad? Y en este caso a veces se generan estas distribuciones nulas a partir de una distribución conocida, ¿verdad? Por ejemplo, todas estas pruebas de hipótesis que ustedes siempre han hecho con T-Student, con ANOVAs y con todas estas estadísticas clásicas, ¿verdad? Es lo que realmente están haciendo ahí, ¿verdad? Y una indirecta, ¿verdad? Que eso sería construir los parámetros de cada uno de los modelos, un modelo nulo versus un modelo observado, ¿verdad? Y esto les permite comparar entre ambos para poder tener una prueba de hipótesis con significancia. Entonces, más o menos, ¿cómo funciona esta aleatorización? Bueno, vamos a tomar un lugar que es una muestra, ¿verdad? Y esa misma muestra lo vamos a tener que, en este caso, aleatorizar, ¿verdad? Y de esta manera, ¿verdad? Vamos a generar una nueva matriz de datos, ¿verdad? Que viene de los datos que nosotros observamos, pero están compuestas totalmente al azar, ¿verdad? Y esto lo vamos a hacer repetidas veces, supongamos 1000 veces, ¿no? Entonces, dentro de eso vamos a obtener, por ejemplo, 1000, es como una idea como tener 1000 muestras, ¿no? De nuestros propios datos aleatorizados. Y esto nos permite tener una distribución totalmente aleatoria. Entonces, los modelos nulos, pues en donde se encuentran casi en muchos problemas de ecología, desde relaciones especie-área, para ver la estructura de la red trófica, para hacer estudios de nicho, ¿verdad? En este caso, de hipervolumen. También para ver proporciones de género en comunidades, en estudios de diversidad filogenética dentro de las comunidades, ¿verdad? También. En patrones anidados, en patrones de concurrencia de especies y hasta en modelos de distribución de especies, ¿verdad? Los modelos nulos están ahí metidos siempre, ¿no? Entonces, por eso es que hay que, por lo menos, empezar a conocer la palabra para poder identificarlos cuando nos topemos con uno. Entonces, ¿verdad? Algo que quiero que se lleven a su casa, ¿verdad? Pues los que están en su casa es cuál es la diferencia entre un modelo nulo y un modelo neutral. Eso es realmente lo que es mucho más importante en este momento, ¿verdad? Y una manera de poder diferenciarlos es que, bueno, ¿para qué sirve un modelo nulo en general, verdad? Pues va a servir para ver patrones, ¿no? Para poder comparar patrones. Y en este caso, un modelo neutral o mecanicista va a servir para ver los procesos, o sea, el porqué de los fenómenos, ¿verdad? Es un poco distinto. Otra cosa importante es que si vamos a tener que tener parámetros estimados, ¿verdad? En este caso, calcular, como les mencionaba, algunas estimaciones, ¿verdad? Del modelo. En este caso, en el neutral sí, ¿verdad? Pero un modelo nulo no, ¿verdad? Él va a agarrar se podría decir, los datos en crudo o en bruto, ¿verdad? Para generar estas distribuciones nulas. Ninguno de los dos tiene interacción, ¿verdad? De especies, ¿verdad? O sea, una que afecta a la otra, al menos se obvia esa parte, ¿verdad? Y una cosa interesante, ¿verdad? Es que estos modelos nulos, ¿verdad? Pues no consideran que las especies son equivalentes. O sea, cada especie es una unidad, ¿verdad? Dentro del sistema. Mientras que generalmente un modelo neutral, pues básicamente la equivalencia de especies es igual para todo. Entonces, si ponemos algún fenómeno que estemos estudiando y lo ponemos dentro de este marco, vamos a poder darnos cuenta que realmente lo que estamos estudiando es un patrón, ¿verdad? O de otra manera, si estamos tratando de, ahí sí que parametrizar ciertas cosas de nuestro estudio, pues estamos viendo ya un proceso, ¿verdad? Que es y el porqué de lo que estamos estudiando. Entonces, tal vez solo como pregunta básica, y si alguien me puede ayudar ahí de los que estén todavía ahí, ¿qué piensan entonces, en este caso como un ejemplo de biología, ¿verdad? El modelo de Hardy-Weinberg, que ustedes lo han visto, ¿verdad? ¿Será que este es un modelo nulo o un modelo neutral?
o simplemente es un modelo. Hay tal vez un modelo neutral, pensaría yo. Ok, ¿y por qué? Porque tiene varios, digamos, ¿cómo es que se dice? Asunciones, ¿cómo es que se dice en español? Se me olvidó. Requisitos. Ajá, ajá. Y bueno, si bien se puede, sí siento que sí es como neutral de cierta forma, aunque también pienso que también podría ser nulo porque se construye en base a nuestros datos. Exactamente, ahí dijiste todo, te felicito, resumiste bien, bien, bien eso. De hecho, sí, es más considerado como un modelo nulo, ¿verdad? En ese caso, porque los requisitos es que no ocurran estos fenómenos, ¿verdad? Que dicen aquí en la pantalla, que no haya selección natural, que no haya mutación, que no haya migración, que sean poblaciones grandes y que haya reproducción aleatoria. Sin embargo, aunque estos son parámetros, solo son requisitos. Por ejemplo, si entonces pudiéramos incluir a ese modelo la tasa de mutación, entonces ahí, ¿verdad? Se transforma entonces ya en un modelo neutral, ¿verdad? Que está partiendo de que hay mutación. Pero en este caso, como estamos obviando todo esto, prácticamente lo que estamos evaluando es la deriva genética, ¿verdad? Que en este caso es un fenómeno de un muestreo aleatorio de reproducción, ¿verdad? Donde se pierden alelos, ¿verdad? O se fijan alelos al azar. Y eso lo hacen en genética y todo, ¿verdad? Como ejemplo, ¿verdad? Y si se dan cuenta, pues sería la base nula, ¿verdad? Para ver si hay selección natural, si hay mutación, si hay migración. Entonces, ese es como el modelo nulo, se podría decir, desde el punto de vista de, de la genética poblacional, ¿verdad? Solo traje este ejemplo como para tratar de que ustedes vieran, ¿verdad? De que sí, de hecho sí, a veces nos topamos con modelos nulos, pero no le hemos puesto tanta atención hasta cierto punto. Y también, ¿verdad? Recordando de que como esto, la definición de estos conceptos en general en biología a veces son confusos, ¿verdad? Y hay diferentes escuelas, ¿verdad? Hay escuelas de que optan por decirlo de una forma y otras escuelas de otra forma. Entonces eso hace un poco más complejo saber cuáles son los conceptos consensuados, ¿verdad? Para ciertas cosas, ¿verdad? Y como un ejemplo, ¿verdad? Solo para que practicamos así virtualmente, aunque sea, ¿verdad? Este ejemplo trata de MacArthur, ¿verdad? Con su tesis, creo yo, en los 60s, y aquí es donde, en parte, ¿verdad? También nacen algunas opciones de modelos nulos, ¿verdad? En este caso, él estudió estos warblers, ¿verdad? Estos pajaritos, ¿verdad? Y él lo que quería ver es un poco se puede decir, la competencia, ¿verdad? Que pueden haber, en este caso, en el recurso de forrajeo, ¿verdad? De estas 5 especies de aves, ¿verdad? En pinos. Entonces, ¿qué fue lo que él hizo, verdad? Pues vio, en este caso dividió los pinos, ¿verdad? En varias secciones, en este caso 6 secciones, ¿verdad? Y las dividió adentro de estas 6 secciones, desde abajo hasta el pico, hasta arriba del pino, ¿verdad? En una parte externa, una parte media y una parte interna del mismo pino. Y de ahí midió cuánto tiempo pasaban cada una de estas especies forrajeando en cada una de las partes de los pinos, ¿verdad? Y ahí encontró, ¿verdad? Ese resultado que viene en la parte superior, ¿verdad? En la parte negra, ¿verdad? O las partes más oscuras representa la distribución en los pinos, ¿verdad? De cada una de esas aves, ¿verdad? Considerando que estaban en el mismo lugar, ¿verdad? En los mismos pinos, ¿verdad? Entonces, si pueden ver, hay unas especies de que están más distribuidas abajo, hay otras más arriba, pero en general hay varias especies que tienen la misma distribución en la parte media, ¿verdad? Y algunas están más distribuidas en las partes de afuera de la parte media y otras en la parte más interna, ¿verdad? Entonces, una de las cosas, ¿verdad? Pues él concluyó de que esto se debía a la competencia que había sobre el forrajeo, ¿verdad? Y no fue hasta después, ¿verdad? Varios años después de que, pues esta misma observación que tuvo en los 70s, los científicos se cuestionaban, bueno, esto debe tener una forma de validarse por medio de una prueba de hipótesis, ¿verdad? ¿Y cómo hacemos eso? Entonces empezaron a implementar también esto de los modelos nulos, ¿verdad? Para poder, por medio
se puede decir, del cálculo de algún índice de coexistencia, poder saber si la especie, pues en este caso, tenía algún traslape, ¿verdad? En este recurso, ¿verdad? Entonces, años después, ¿verdad? Cuando ya vino toda la era computacional, ¿verdad? Especialmente este Gotelli que les mencioné, que está muy metido en este rollo de los modelos nulos, empezó a utilizar algunos algoritmos, ¿verdad? Que no les asusta la palabra algoritmo. Básicamente el algoritmo solo es una forma de hacer un mecanismo, ¿verdad? Varias veces, ¿verdad? Entonces empezó a generar modelos nulos para, ahí sí que tratar de responder si realmente este efecto de la división, ¿verdad? De este recurso era una cosa al azar o realmente era por alguna asociación con la competencia de estas especies. Y resulta ser que obtuvieron este resultado, ¿verdad? Que le estoy poniendo aquí en la pantalla. Entonces, solo como para poder explicar más o menos qué es un modelo nulo, ustedes pueden ver que tienen una frecuencia de observaciones y en la eje X tenemos la simulación de la métrica, ¿verdad? En este caso, esos valores de 0.3 a 0.6 representan un valor de coexistencia de las especies. Entonces, bueno, no voy a apuntar en este momento cómo es que funciona eso, pero para que ustedes tengan una idea de cómo es que se puede observar si realmente hay un efecto aleatorio o no en este caso de competencia, ¿verdad? Si ustedes pueden ver la barrita roja que se mira en esa gráfica, que está más o menos en 0.56, ¿verdad? Esos son los datos observados, ¿verdad? Esos datos observados de esas aves, ¿no? Y por lo visto sí tienen un traslape de coexistencia de 0.56. Esos mismos datos que miran ustedes en esa barra roja, ¿verdad? Fueron utilizados por medio de un algoritmo, ¿verdad? De simulación para generar una distribución hipotética, en este caso una distribución nula, ¿verdad? Para ver si realmente había, en este caso, un efecto, ¿verdad? De esta coexistencia. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Esas barras azules representan la simulación, ¿verdad? De los datos, de la distribución basada en los datos observados. Pero como están aleatoriamente distribuidos, nos da esa distribución azul, ¿verdad? Y si se dan cuenta, los datos observados, que es la barrita roja, está fuera de esa distribución. Eso indica, ¿verdad? De que ese patrón que estamos observando ahí no es aleatorio, sino que hay otra razón, ¿verdad? En este caso, biológica o ecológica, que hace que haya un traslape y una coexistencia, no es aleatorio. Entonces, de esa manera podemos darnos cuenta cómo se puede generar una distribución simulada, ¿verdad? Nulamente para ver si existe algún efecto de algún fenómeno observable, ¿verdad? Y en las dos barras de abajo tenemos el mismo ejemplo, pero eso es solo para que se den cuenta, ¿verdad? Para las 5 especies. Lo rojo indica cómo se miraba la distribución de los datos observados y el tamaño de los círculos sería la frecuencia y están el número de especies en el eje Y. En la barra azul, ¿verdad? Que es la última, ahí nos están mostrando cómo fue simulado aleatoriamente. Y si ustedes comparan las dos gráficas, se pueden dar cuenta, ¿verdad? De una manera aleatoria, ustedes no pueden encontrar un patrón claro, ¿verdad? De cómo está distribuido. Pero en la parte de arriba sí pueden ver, ¿verdad? Que al menos para la categoría, porque tenemos 18 categorías según la clasificación de los pinos, ¿verdad? En esas 18 categorías podemos ver, ¿verdad? Que la especie 1 está más asociada a las categorías de 15 a 18, ¿verdad? Mientras que otras están distribuidas en otro plano. No tiene un patrón aleatorio, ¿verdad? Tiene un patrón que puede estar explicado por algún otro fenómeno o algún otro proceso. No sabemos cuál, ¿verdad? Algunos lo atribuyen a que es la competencia excluyente, ¿verdad? De las especies, ¿verdad? Pero podrían haber otros fenómenos detrás del mismo, ¿verdad? Otras hipótesis que pueden explicar eso, ¿no? Y por último, yo creo que me estoy pasando bastante tiempo, disculpe. Es solo un ejemplo de que también se pueden utilizar modelos nulos, ¿verdad? En este caso para representar la efectividad de áreas protegidas. Por ejemplo, ustedes pueden utilizar este ejemplo, ¿verdad? Que se preguntaba cuál es el nivel de representación de especies en dos
diferentes tipos de redes de áreas protegidas, una que sería un poco más privada y otra nacional, ¿verdad? En Europa. Y si la distribución de estas áreas protegidas protegían o no a los anfibios y reptiles de Europa, ¿verdad? De una manera que sea mayor a lo esperado o solo fue por casualidad, ¿verdad? Que estas mismas están siendo protegidas, ¿verdad? Entonces, este artículo lo que está buscando es un análisis de vacíos, ¿verdad? De áreas protegidas para ver si hay un patrón, ¿verdad? Existente en la protección o realmente las áreas protegidas están distribuidas al azar y van a proteger a las especies de lo que caiga porque ahí están, ¿no? Entonces, esa es una de las ideas que se pueden utilizar modelos nulos. En este caso, estos gradías aleatorizan, ¿verdad? Toda la distribución de las áreas protegidas para ver si emerge un patrón, ¿verdad? Que realmente esté protegiendo a la mayor cantidad de diversidad de las especies. En el resultado de este estudio, lo que encontraron fue que, bueno, sí, especialmente en este caso, las áreas de color verde, ¿verdad? Que eran un sistema de áreas protegidas como de ONGs, está siendo más efectivo de proteger la mayor cantidad de especies, al menos de anfibios y reptiles, pero a la vez está más basado en especies de amplia distribución, y las endémicas o de distribución restringida estaban menos protegidas, inclusive en estos sistemas, ¿verdad? ¿Y cómo se dieron cuenta de esto? Pues comparando entre un modelo nulo, ¿verdad? Y un modelo, en este caso, de sistema de áreas protegidas, ¿verdad? Y ver si realmente eso tiene un sentido de protección o solo están puestas ahí porque ahí sí que fue lo que permitieron, ¿verdad? Estos lares, ¿no? Que esto puede ser bastante aplicable también muchas veces a estudios que tienen que ver con la estrategia, ¿verdad? Y hacer el resumen, ¿verdad? En que, bueno, sí, estas son las referencias, ¿verdad? Y